¿Alguna vez te has despertado con una casa que parece más pequeña que el espacio que llevas dentro? Así me sentí el día que vendieron el lugar donde crecí. No solo lo vendieron, sino que lo borraron. Como si alguien hubiera garabateado un lápiz en el mapa de mi vida y hubiera dejado una línea clara y definida donde solían estar los recuerdos. Primero me dijeron la cifra, como si fuera un hecho que pudiera suavizarlo todo. 2,1 millones. Daniel sonrió como si fuera su vuelta de la victoria. Mi padre juntó las manos y me miró como si fuera un informe meteorológico que no necesitaba leer. Mi madre seguía sirviéndote, con la mano temblorosa, intentando que el vaso no tintineara. Y entonces llegó mi porción, una caja de zapatos de herramientas destartalada, aceitosa e inútil, y la escritura no de una casa, no de una vida que reconociera, sino de un cobertizo en un terreno en Kentucky en el que nunca había estado. Haz algo con él, dijo, como si fuera una instrucción y una bendición a la vez. Conduje hasta que Tennessee se quedó atrás y el camino se abrió una especie de silencio que te aprieta los oídos. Cuando llegué, el cobertizo parecía algo abandonado. El techo se hundía como si alguien le hubiera echado el aliento y simplemente hubiera decidido dejar de existir. Las tablas estaban carcomidas en los bordes, y la maleza se había convertido en la arquitecta del lugar. Olía a humedad, a heno viejo y a esa clase de podredumbre que esconde historias. Recuerdo estar de pie con una cerilla entre los dedos. No para encender nada, sino para invitar a un final. El fuego es honesto. Limpia el libro de cuentas. Por un instante, lo imaginé. Una pequeña humareda brillante de justicia que se elevaba en espirales contra el cielo. El juicio de todos reducido a cenizas. Mi pulgar frotó la placa de la cerradura. Y entonces me detuve. El cobertizo crujió como si hubiera estado escuchando mi ira durante mucho tiempo. Algo dentro de mí pasó de querer destruir el insulto a querer saber quién lo había escondido allí y por qué. Lo pateé hacia arriba. ¡Hueco! Mi bota resonó contra algo que no era madera. La palanca oxidada de la caja de mi padre me resultaba ridícula, como si las propias herramientas se burlaran de mí. Pero hice palanca y una pieza astillada cedió. Tras ella, una estrecha cavidad exhalaba un olor metálico. El aroma de monedas antiguas, aceite y peligro. Me arrastré dentro y el haz de luz de mi linterna atravesó el polvo, espeso como el recuerdo. Había cajas apiladas como promesas olvidadas. Un baúl con las esquinas de latón abolladas por el tiempo. Sobresellados con códigos que no pertenecían a la vida de un granjero. Dentro del baúl, cosas que me revolvían el estómago. Un expediente de pistola sellado en plástico. Fotos de hombres uniformados junto a palés de las mismas cajas. No era chatarra. Era una prueba. Era deliberado. Me senté en el suelo de tierra y dejé que el silencio me afectara. Por primera vez en mi vida, la opresión en el pecho no se debía solo a que me ignoraran. Era más amplia, más fría, entrelazada con la posibilidad de que la tierra que mi padre había cultivado albergara un secreto que podría engullirnos por completo. Pensé en Daniel riendo en su nueva casa, en cómo siempre convertía todo en una oportunidad. Pensé en la voz de mi padre. Si eres hombre, encontrarás la manera. Y me pregunté si sabía exactamente lo que me estaba dando. Llamé a Daniel. Sonaba pequeño al otro lado de la línea. Todo confianza fácil y el tipo de sonrisa que se puede oír. Si esto es real, no seas idiota, dijo. No llames a nadie. Esto podría comprarte una vida. Su sugerencia se sentó en mi boca como una moneda envenenada. Véndelo. Riesgo de ganancias. Esa opción se sentía más barata que cada cicatriz que me había ganado. Esta no era una oportunidad para ser la persona que él quería que fuera. Esta era una prueba de si elegiría la valentía o la negociación. Así que hice lo que me hizo sudar las palmas de las manos. Llamé a alguien cuyo trabajo era dar sentido a los secretos. La voz del agente Miller era una máquina precisa, tranquila, directa, sin interés en el teatro. Sus primeras palabras fueron una advertencia. No toques nada. La segunda fue una promesa. Enviaremos un equipo. Cuando las camionetas negras rodaron por ese camino de tierra, y los hombres con chaquetas sencillas se movieron con una eficiencia que solo había visto en películas, el cobertizo dejó de ser una reliquia y se convirtió en una escena del crimen. Vi a extraños desentrañar el misterio que había desvelado. Catalogaron, fotografiaron y colocaron pruebas en bolsas transparentes como si estuvieran protegiendo la verdad de la luz. De pie allí, apoyado en mi camioneta, sentí que algo más cambiaba. Me di cuenta de que había asumido un papel que la familia nunca me ofreció. No era el favorito, no el elegido, solo era necesario. Viendo trabajar a los federales, el alivio y el miedo se entrelazaron en mí.
Tal vez mi padre me había preparado para el fracaso. Tal vez había estado tratando de ver en qué me convertiría. Lo odié por eso y quería agradecerle al mismo tiempo. Más tarde me dijeron lo que todo significaba. Materiales moviéndose en direcciones equivocadas. Nombres que coincidían con patrones. Una ruta de contrabando con las tierras de mi familia en medio. Tragué saliva ante las implicaciones. El granero que me había enseñado a blandir un hacha también había sido un escondite de mentiras. Durante mucho tiempo, el dolor que sentí fue complejo. Ira por lo oculto, orgullo por no ocultarlo, pena por en que se había convertido mi familia. Cuando los agentes se fueron y se asentó el polvo, me quedé en el camino y miré hacia atrás, al cobertizo. La escritura me pesaba en el bolsillo. Toda mi vida, pensé que los estándares de mi padre me definían. Ese día, aprendí algo más nítido. Que el hombre que eres no proviene de lo que te dan ni de lo que te quitan. Proviene de las decisiones que tomas cuando nadie aplaude. Que me fui con la caja de herramientas oxidadas en el asiento del copiloto. Ahora se sentían diferentes. No una broma, no una herencia de vergüenza, sino instrumentos que había usado para sacar la verdad a la luz. Se me hizo un nudo en la garganta al ver pasar el campo, y por primera vez en años me permití sentirme pequeño y enorme a la vez. Había tomado el camino difícil. No había quemado el pasado. Lo había expuesto. En algún punto, entre el límite del condado y la carretera, detuve la camioneta y puse la palma de la mano sobre el volante. Me imaginé a mi padre en su mesa, a mi madre sirviendo té y a Daniel contemplando una casa que no le costó nada más que una sonrisa burlona. Me imaginé regresando a mi vida sin fingir ser el niño que necesitaba la aprobación de su padre. Me imaginé creando algo con lo que tenía, no para darles la razón o no, sino porque la verdad me había exigido que respondiera por ella. Si ser hombre era una medida de las expectativas de los demás, lo rechacé. Si era la valentía de no vender el alma cuando vender es fácil, entonces tal vez por fin entendí el significado. El cobertizo dejó de ser vergüenza. Se convirtió en un comienzo. Cuando ahora busco esa escritura en mi bolsillo, no me siento pequeño. Me siento firme. Y lo sé. Puedes darme una caja de herramientas oxidadas, un techo roto y un mapa con el nombre equivocado. Pero no puedes darme mis decisiones. Esas me pertenecen.